Un multimillonario se quedó helado cuando su hija se acercó a su oído y le dijo: «Papá, mamá le puso un remedio a tu taza que te hará dormir para siempre». La mansión Costa, con sus vastos jardines y sus paredes que parecían guardar más secretos que recuerdos, había visto días mejores. Pedro Costa, un hombre que se había levantado desde la nada para construir un imperio farmacéutico, ahora se encontraba prisionero en su propio hogar. Desde la muerte de su primera esposa, Clara, las risas se habían apagado y un silencio sofocante envolvía a todos. Pedro, sentado en su oficina, miraba documentos, pero su mente estaba en otra parte. Afuera, su pequeña hija Ana jugaba despreocupada, su risa infantil resonando como el único eco de vida en una casa plagada de sombras. La niña, con apenas 7 años, era su tesoro más preciado, una chispa de alegría en un mundo que ya no entendía. «Papá, mira lo que hice», gritó Ana desde el jardín, sosteniendo una corona de flores. Pedro sonrió débilmente y levantó la mano para saludarla, pero su corazón estaba inquieto. Desde la muerte de Clara, su vida había perdido dirección y aunque Marina, su nueva esposa, intentaba llenar ese vacío, algo dentro de él no terminaba de encajar. Marina era joven, hermosa, siempre atenta a los detalles, pero había algo en ella que despertaba sus dudas. No podía explicarlo, pero esa sensación lo carcomía desde dentro. Esa noche, durante la cena, Ana soltó una de esas frases que pueden cambiarlo todo. «Papá», dijo la niña con la inocencia de quien no entiende el peso de sus palabras, «Marina me dijo que te va a poner una medicina en el café para que duermas, para siempre». El tenedor de Pedro cayó al suelo, pero no fue el ruido lo que estremeció la sala, sino el silencio que siguió. Marina, quien estaba de pie sirviendo una copa de vino, se congeló por un instante. Solo un instante. Luego, soltó una risa leve, como si la niña hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. «Ana, cariño», dijo Marina suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Pedro. «A veces tu imaginación te lleva muy lejos». Pedro, tratando de no perder la calma, sonrió nervioso. «Sí, claro, mi amor. Seguro Ana solo está jugando». Pero dentro de él, algo hizo clic. Como un rompecabezas cuyas piezas habían estado dispersas y ahora comenzaban a encajar. Ese comentario inocente de su hija lo dejó inquieto, y aunque intentaba convencerse de que no era más que una broma infantil, el miedo comenzó a enraizarse en lo profundo de su corazón. El comentario de Ana resonaba en la cabeza de Pedro mientras observaba a Marina desde el otro lado de la mesa. Todo en su apariencia seguía siendo perfecto. Su cabello cuidadosamente peinado, su sonrisa radiante, pero había algo en sus ojos que lo inquietaba. ¿Es posible?, se preguntaba. ¿Podría la mujer que había intentado darle un nuevo comienzo, la que había llenado el vacío que Clara dejó, ser capaz de algo tan horrible? Esa noche, Pedro apenas pudo dormir. Se levantó varias veces, incapaz de calmar su mente. Bajó a la cocina, revisó la cafetera, tocó los frascos de las medicinas que solía tomar, y cada pequeño detalle lo llevaba de vuelta a las palabras de su hija. ¿Estaba volviéndose paranoico o realmente había algo oscuro en Marina? Al día siguiente, durante el desayuno, Pedro observó detenidamente a su esposa. Marina lo trataba con la misma amabilidad de siempre, pero sus movimientos eran calculados, demasiado perfectos. Le sirvió café con una sonrisa radiante, la misma que él había encontrado encantadora al principio, pero ahora esa sonrisa le parecía peligrosa. Pedro dudó antes de llevarse la taza a los labios. «¿No vas a tomarlo, amor?», preguntó ella, sin rastro de malicia, pero la pregunta sonó como un desafío. Pedro dejó la taza en la mesa sin tomar un solo sorbo. «No tengo ganas de café esta mañana», dijo, intentando sonar casual, aunque su interior gritaba otra cosa. Mientras tanto, Lucas, el hijo mayor de Pedro, observaba todo desde la distancia. Desde la muerte de su madre, nunca había confiado completamente en Marina. Para Lucas, todo había sido demasiado rápido, demasiado conveniente. Su madre, Clara, siempre había sido saludable, llena de vida, y su muerte repentina había dejado muchas preguntas sin respuesta. Y justo cuando la familia estaba hundida en el dolor, apareció Marina, como un ángel caído del cielo,
lista para ocupar el lugar que Clara había dejado vacío. Lucas, con solo 16 años, era joven, pero no tonto. Había estado investigando por su cuenta, en secreto. Recorrió las pertenencias de su madre, buscó archivos médicos y habló con algunos de los empleados más antiguos de la mansión. Algo no le cuadraba, y ahora, con lo que Ana había dicho, sus sospechas sobre Marina se multiplicaban. Una tarde, mientras Pedro revisaba documentos en su oficina, Lucas entró sin previo aviso. «Papá, tenemos que hablar». La voz de Lucas estaba cargada de gravedad, algo inusual para un adolescente. Pedro lo miró, sorprendido por la seriedad de su hijo. «¿Qué sucede, hijo?» Lucas se acercó, cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a su padre. «Papá, sé que te has dado cuenta. Mamá no murió como nos dijeron. Algo raro pasó, y creo que Marina tiene que ver con eso». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer que su propio hijo estuviera pensando lo mismo que él. «Lucas, no podemos hacer acusaciones sin pruebas». «No es una acusación, papá, es la verdad. He estado investigando. Hay cosas que no cuadran. Y ahora, lo que Ana dijo. Marina está tramando algo». Pedro, aunque aún no estaba dispuesto a aceptar la magnitud de lo que Lucas estaba diciendo, sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Sabía que no podía ignorar las palabras de su hijo. Tenía que descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozar lo poco que quedaba de su familia. Mientras las dudas en la mente de Pedro y Lucas crecían, el pasado de Marina comenzaba a envolver todo como una nube espesa, imposible de ignorar. Lo que nadie en la mansión Costa sabía era que Marina no siempre había sido la mujer elegante y encantadora que ahora parecía ser. Había un hombre de su pasado que lo conocía todo, Santiago. Un hombre peligroso, cuya ambición solo era superada por su capacidad para manipular y destruir. Años atrás, Marina y Santiago se habían conocido en circunstancias muy diferentes. Marina, aún joven y con sueños de grandeza, vivía en una situación precaria. No tenía recursos, pero sí ambiciones, y Santiago lo vio. Desde el primer momento, él supo que Marina era alguien que podía moldear a su gusto. Santiago era un hombre sin escrúpulos, dispuesto a todo por poder y dinero. Y juntos, formaron un pacto. El plan era simple: Marina se acercaría a hombres poderosos, y juntos sacarían provecho. Santiago le prometió riquezas, una vida sin preocupaciones, lejos de la pobreza que la atormentaba. Fue él quien la empujó a conocer a Pedro, sabiendo que, si lograban casarse, tendrían acceso a una fortuna incalculable. Marina, movida por su deseo de escapar de su pasado, aceptó. Sin embargo, lo que Santiago no anticipó fue que, al entrar en la vida de Pedro, algo cambiaría dentro de ella. Los hijos de Pedro, Ana y Lucas, empezaron a despertar en ella sentimientos que no había sentido antes. En especial Ana, con su inocencia y cariño, tocó algo profundo en el corazón de Marina. Al principio, ella intentó ignorarlo, pero cada día que pasaba junto a ellos, sentía más remordimiento por el plan que había urdido con Santiago. Una noche, Marina se encontró sola en su habitación, mirando una fotografía de la familia Costa. Su mirada estaba perdida. Recordaba cómo, al principio, solo veía a Pedro como un medio para alcanzar sus metas. Pero ahora, su mundo había cambiado. Ana y Lucas la habían desarmado, Pedro había sido un hombre bueno con ella, y todo se le estaba viniendo abajo. Marina sabía que Santiago no aceptaría ninguna excusa, y las amenazas de éste eran reales. Sin embargo, ¿cómo podía seguir adelante con el plan cuando sabía que significaría destruir a esa familia que, de algún modo, había llegado a amar? Mientras tanto, Lucas seguía con su propia investigación, decidido a descubrir la verdad detrás de la muerte de su madre, Clara. Cada pieza de información que encontraba lo llevaba más cerca de una revelación que cambiaría para siempre su vida y la de su familia. Lucas estaba convencido de que Marina no solo estaba relacionada con los problemas de salud de su padre, sino que también tenía algo que ver con la muerte de Clara. Un día, mientras revisaba algunos de los antiguos papeles de su madre en el estudio que Pedro había cerrado desde su muerte, Lucas encontró una carta que lo dejó helado.
Era una nota escrita por Clara unos días antes de morir. El papel estaba arrugado, como si hubiera sido escondido apresuradamente. El mensaje era breve, pero contundente: no confíes en ellos. Lucas leyó y releyó esas palabras. ¿A quiénes se refería su madre? ¿Había algo que Clara sabía y que la había puesto en peligro? Su corazón latía con fuerza mientras una oleada de ira y desesperación lo invadía. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo enfrentarse a alguien tan astuta como Marina? ¿Y quiénes eran ellos? En busca de más respuestas, Lucas fue a hablar con Marta, la antigua ama de llaves, quien había trabajado para los Costa por años y estaba presente en la casa el día que Clara murió. Marta, que siempre había sido leal a la familia, se mostró nerviosa al hablar sobre los eventos de esa fatídica tarde. Tu madre, ella estaba bien ese día, Lucas, dijo Marta con una voz temblorosa. Estábamos preparando todo para una cena cuando de repente se sintió mal. Todo fue tan rápido. Pero hay algo que nunca entendí: antes de empezar a sentirse mal, había tomado una taza de té. Lo recuerdo porque fue lo último que hizo antes de que todo terminara. El corazón de Lucas se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Un té? ¿Podría haber algo más detrás de eso? Marta continuó: siempre pensé que fue extraño, pero no quise decir nada. Nadie preguntó, y todo fue tan repentino. Pero, Lucas, tu madre siempre estaba tan saludable. Esa tarde, estaba llena de vida, y de pronto. Lucas agradeció a Marta y salió de la casa con la mente dando vueltas. Estaba claro que había algo más en la muerte de su madre, algo oscuro que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. ¿Podría Marina estar relacionada con lo sucedido? La idea lo enfurecía, pero al mismo tiempo lo llenaba de determinación. Esa noche, Lucas confrontó a su padre. Papá, tienes que escucharme. Mamá no murió de forma natural. Encontré algo, una carta que ella escribió. Ella sabía que había algo mal. No podemos seguir ignorando esto. Marina tiene que estar relacionada con lo que pasó. Pedro, quien ya estaba lidiando con sus propias sospechas sobre Marina, escuchó a su hijo en silencio, pero algo en sus ojos revelaba que él también había llegado a la misma conclusión, aunque le costaba aceptarlo. Lucas, no podemos hacer acusaciones sin pruebas claras, dijo, intentando sonar calmado, aunque su corazón latía con fuerza. Papá, no entiendes. Mamá dejó una advertencia. Y todo lo que Ana dijo sobre Marina también. No podemos esperar más. La intensidad en la voz de Lucas fue suficiente para que Pedro lo mirara seriamente. Finalmente, Pedro suspiró, su mente en un torbellino. Está bien, Lucas. Vamos a investigar esto. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. No quiero que la situación explote antes de que tengamos todas las piezas. Lucas asintió, aunque la urgencia dentro de él seguía quemando. No podía permitir que Marina se saliera con la suya si realmente había sido responsable de la muerte de Clara y del envenenamiento de su padre. Juntos, padre e hijo comenzaron a trabajar en la búsqueda de la verdad, pero sabían que debían ser cautelosos. Cada paso que daban nos acercaba más a descubrir un oscuro secreto que podría destruir lo que quedaba de su familia. La oscuridad que envolvía a la familia Costa no solo residía en los secretos de Marina y Santiago. Había otro jugador en esta trama, el doctor Álvaro, el médico de confianza de Pedro. Nadie sospechaba que el hombre encargado de cuidar la salud de Pedro estaba, en realidad, trabajando en su contra. Desde hace meses, el doctor había estado falsificando los resultados de los análisis médicos y administrando, poco a poco, el veneno que Santiago y Marina habían planeado utilizar para deshacerse de Pedro de una forma sutil y lenta. Álvaro no era malvado por naturaleza, pero las deudas lo habían llevado a tomar decisiones desesperadas. Santiago lo había reclutado con promesas de dinero rápido, de una solución fácil a sus problemas financieros. Al principio, el médico creyó que podía controlar la situación, que Pedro no sufriría demasiado, pero con el tiempo, la culpa comenzó a devorarlo por dentro. Cada visita que hacía a la mansión lo llenaba de ansiedad. Pedro, que siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, ahora parecía débil, cansado.
Sus síntomas, que deberían haberse desarrollado más lentamente, se estaban agravando más rápido de lo que Álvaro había anticipado. En una de sus visitas más recientes, Pedro, debilitado y preocupado por los recientes acontecimientos, mencionó algo que hizo que el médico se tensara. Álvaro, comenzó Pedro, con voz cansada, Ana me dijo algo extraño sobre Marina y medicamentos, algo que me dejó inquieto. La mirada del médico se oscureció por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Las palabras de una niña, Pedro, respondió con una sonrisa forzada. A veces, los niños no entienden lo que dicen. Pero el sudor comenzaba a perlarse en su frente. Pedro, al igual que Lucas, ya no confiaba plenamente en nadie. Cuando Álvaro salió de la mansión, su celular vibró en el bolsillo. Era Santiago. Sabía que no podía ignorar la llamada. Álvaro, tenemos que acelerar las cosas. Pedro está empezando a sospechar. No podemos permitirnos más errores, dijo Santiago, su voz fría y sin emoción. El médico intentó protestar. El veneno está haciendo efecto, pero creo que algo salió mal. Los síntomas se están manifestando más rápido. Si seguimos, Pedro podría, pero no pudo terminar la frase. No me interesa. Pedro tiene que morir. Ya sabes lo que está en juego para nosotros, y especialmente para ti. Si fallas, las consecuencias serán mucho peores que tus deudas, sentenció Santiago antes de colgar. Álvaro se quedó mirando el teléfono en silencio, sintiendo que la soga alrededor de su cuello se apretaba cada vez más. Sabía que estaba en una situación sin salida. ¿Cómo podría continuar envenenando a Pedro sin sentirse responsable de una tragedia inminente? Pero al mismo tiempo, ¿cómo enfrentarse a Santiago y sobrevivir para contarlo? Los días pasaban, y la salud de Pedro empeoraba. Cada mañana, al despertar, sentía su cuerpo más débil, como si una sombra oscura lo estuviera devorando por dentro. Marina, que había comenzado a notar que Pedro ya no confiaba en ella, intentaba mantener la calma, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. ¿Hasta cuándo podría seguir ocultando la verdad? Las palabras de Santiago seguían retumbando en su mente, no hay vuelta atrás. Lucas, por su parte, estaba cada vez más determinado a descubrir lo que realmente había pasado con su madre y lo que ahora estaba sucediendo con su padre. La carta de Clara lo había dejado helado, y los comentarios de Marta sobre él le habían dado las pistas que necesitaba. Estaba claro para él que Marina y Santiago estaban detrás de todo. Pero Lucas sabía que no podía enfrentarlo solo. Una noche, mientras Pedro descansaba en su habitación, Lucas aprovechó el momento para hablar con él. Sabía que su padre no estaba en condiciones de escuchar todo lo que tenía que decir, pero no podía quedarse callado. Tenía que advertirle. Papá, dijo Lucas, con un tono firme pero preocupado. Tenemos que hablar. Ya no podemos seguir ignorando lo que está pasando. Pedro, agotado y con los ojos cerrados, respiraba pesadamente. ¿Qué pasa, hijo?, murmuró, sin fuerzas para abrir los ojos. Encontré algo, una carta de mamá. Ella sabía que algo andaba mal antes de morir. Y lo que dijo Marta sobre ese té, no fue una muerte natural, papá. Alguien la envenenó. Lucas hizo una pausa, su corazón latía con fuerza. Creo que Marina tiene que ver con eso. Pedro abrió los ojos lentamente, sorprendido por la acusación directa de su hijo. Sabía que Lucas no hablaba a la ligera, pero la idea de que Marina estuviera involucrada en la muerte de Clara lo golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía ser posible? Lucas, no podemos hacer acusaciones sin pruebas concretas. Lo que dices es grave, y... Marina, Pedro balbuceaba, tratando de encontrar la lógica en todo lo que estaba sucediendo. Papá. Tienes que despertar. Mamá dejó una advertencia. Ana también te advirtió sobre Marina, no podemos seguir esperando. Las emociones de Lucas estaban a flor de piel, y la desesperación en su voz era innegable. Pedro, aunque aún no estaba dispuesto a aceptar todo lo que Lucas decía, sabía que no podía ignorarlo más. El comportamiento de Marina, los síntomas extraños, las palabras de Ana, todo comenzaba a hacer sentido. Finalmente, Pedro asintió lentamente.
tienes razón, hijo. No podemos ignorar esto. Vamos a investigar, pero lo haremos con cautela. No quiero que nada de esto salga a la luz hasta que tengamos todas las respuestas. Lucas, aunque todavía impaciente, aceptó la decisión de su padre. Sabía que estaban en el camino correcto, pero también sabía que debían ser cuidadosos. Si Marina y Santiago estaban detrás de todo, cualquier movimiento en falso podría ser fatal para ellos. Los días siguientes, Pedro y Lucas comenzaron a reunir más información en secreto. Buscaron pistas sobre el pasado de Marina y descubrieron su conexión con Santiago. Era evidente que Marina no había llegado a sus vidas por casualidad. A medida que los detalles del plan se revelaban, Pedro sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo había permitido que una mujer tan peligrosa se acercara tanto a su familia? Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en la oficina de Pedro, Marina entró de repente. La tensión en la habitación se sintió como un golpe. Ella los miró fijamente, y por un segundo, Pedro creyó ver algo en sus ojos, miedo. «Pedro, ¿todo está bien?», preguntó ella, su voz dulce, pero insegura. Pedro la observó en silencio, sus manos temblaban ligeramente. «Marina, necesito que seas honesta conmigo, ¿qué está pasando aquí?», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero cargada de desconfianza. Marina, sorprendida por la franqueza de Pedro, intentó mantener la compostura. «No sé a qué te refieres, Pedro, ¿por qué estás diciendo esto?». Pero antes de que Pedro pudiera responder, un sonido pesado interrumpió la conversación. Los pasos resonantes de alguien que se acercaba rápidamente llenaron el pasillo. Y entonces, Santiago apareció en la puerta, su mirada oscura y peligrosa. El momento que tanto temían había llegado. La entrada de Santiago en la oficina fue como un golpe seco que sacudió a todos. Su mirada penetrante no dejó lugar a dudas, estaba allí para poner fin a cualquier juego o duda. Pedro, debilitado pero firme, lo observaba sin poder ocultar el desprecio que ahora sentía por el hombre que había traído tanto dolor a su vida. Lucas, parado al lado de su padre, se tensó al instante, consciente de que Santiago era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Marina, en cambio, sintió como su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en la habitación podían escucharlo. Sabía que Santiago no había llegado para hablar. Él siempre había sido implacable, y ahora estaba aquí para obligarla a cumplir con el plan. «Marina, ya no hay más tiempo», dijo Santiago, con una frialdad que hizo que la temperatura de la sala cayera. «Pedro tiene que morir. Hoy». Esas palabras fueron como una sentencia de muerte, y Pedro lo supo. Marina trató de ocultar su pánico, pero Santiago ya lo había notado. Caminó hacia ella, su presencia amenazante aplastando cualquier resistencia que pudiera tener. «Has dudado demasiado», le susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «¿O es que te has olvidado de por qué estás aquí?». Pedro, desde el otro lado del escritorio, observaba atentamente cada movimiento, cada mirada. Sabía que Marina había estado implicada en algo oscuro, pero ahora, frente a él, ella parecía una mujer rota, atrapada entre el hombre que la manipulaba y la familia que había comenzado a amar. Marina, con lágrimas luchando por salir, retrocedió un paso. «Santiago, yo no puedo hacer esto». Su voz, aunque débil, llevaba una firmeza nueva. Durante meses, había vivido con el peso de la culpa y el remordimiento. Había comenzado este camino por ambición, sí, pero ahora, enfrentada a la realidad, se dio cuenta de que no podía destruir a Pedro, a Ana, a Lucas, a la familia que había llegado a significar algo para ella. ¿No puedes? Santiago se burló, su rostro torcido en una sonrisa cruel. No tienes opción. O Pedro muere, o todos sufrimos las consecuencias, ¿es eso lo que quieres? Sus palabras eran una amenaza velada, un recordatorio de que Santiago no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Marina miró a Pedro, quien, aunque debilitado, la observaba con una mezcla de desconfianza y compasión. Sabía que Pedro no podía luchar físicamente contra Santiago, y que Lucas, aunque valiente, tampoco estaba preparado para enfrentarse a un hombre tan peligroso. Solo quedaba una persona que podía detenerlo. Ella. «No»,
gritó finalmente, tomando una decisión que lo cambiaría todo. No voy a hacer esto, Santiago. Se acabó. El rostro de Santiago se endureció al instante, y antes de que Marina pudiera reaccionar, sacó una pistola de su chaqueta y la apuntó directamente a Pedro. Si no lo haces tú, entonces lo haré yo. Pedro, incapaz de moverse rápidamente, observó impotente cómo la situación escalaba. Lucas dio un paso adelante, pero Santiago lo detuvo con un movimiento de la mano, la pistola todavía firmemente apuntada a su objetivo. No des un paso más, chico. No querrás ver morir a tu padre frente a ti, ¿verdad? El aire en la habitación se volvió pesado, el silencio insoportable. Marina, desesperada, tomó la única decisión que podía en ese momento. Corrió hacia Santiago, tratando de desviar el arma. No lo hagas, gritó, mientras forcejeaba con él. El tiempo pareció detenerse por un instante. Hubo un disparo. El eco del disparo resonó por toda la mansión, un sonido que cortó el aire como una cuchilla. El tiempo pareció congelarse tras el disparo. Un segundo interminable. Marina cayó al suelo, su cuerpo desplomándose con el impacto del golpe. Pedro, incapaz de moverse rápido por el veneno que seguía debilitándolo, gritó con una desesperación que jamás había sentido antes. Lucas corrió hacia su madrastra, su mente en un caos total. Marina, la mujer a la que había desconfiado tanto, la mujer que él creía su enemiga, yacía en el suelo frente a él, herida. Santiago, sorprendido por el giro de los acontecimientos, retrocedió un paso, tambaleándose. No había querido herir a Marina, al menos no de esa forma. Ahora la situación se le escapaba de las manos. Lucas se arrodilló junto a Marina. Marina, Marina, gritaba, sacudiéndola suavemente, tratando de mantener la calma mientras veía la sangre manar de su hombro. Marina abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Lo siento tanto, Lucas, susurró, su voz débil pero cargada de sinceridad. Nunca quise lastimarlos. Lucas, con lágrimas en los ojos, apretó su mano. No hables, Marina. Vas a estar bien. En ese momento, Pedro, con el poco aliento que le quedaba, se levantó lentamente, apoyándose en la pared. Santiago, aún con la pistola en mano, sabía que su única salida era terminar lo que había comenzado. Miró a Pedro, y con una decisión fría y calculada, apuntó nuevamente. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Lucas se lanzó contra él con toda la fuerza que pudo reunir. El choque fue inesperado y brutal. Santiago, sin haber previsto la furia del adolescente, cayó al suelo. La pistola se deslizó lejos de su alcance. La lucha que siguió fue corta pero violenta. Lucas, impulsado por la adrenalina y la rabia, golpeó a Santiago con todas sus fuerzas, mientras Pedro, debilitado, intentaba mantenerse en pie. Observando cómo su hijo se enfrentaba a un hombre mucho más fuerte y peligroso. En ese momento, Pedro supo que, aunque su cuerpo lo traicionaba, Lucas había crecido más de lo que él había imaginado. De repente, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, cada vez más cerca. Pedro había sido precavido, llamando a las autoridades días antes, previendo que la situación pudiera explotar de esta manera. Santiago, al escuchar las sirenas, intentó zafarse de Lucas y huir, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales irrumpieron en la mansión, arrestando a Santiago antes de que pudiera escapar. Mientras lo llevaban esposado, Santiago todavía lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado, Pedro. Te lo juro. Pero para Pedro y su familia, la pesadilla parecía estar llegando a su fin. Los paramédicos entraron rápidamente para atender a Marina, quien, aunque herida, seguía consciente. Mientras la subían a la camilla, Marina miró a Pedro y luego a Lucas. Lo siento, murmuró de nuevo, mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Pedro, con los ojos llenos de dolor y confusión, tomó su mano antes de que la llevaran. Marina, no sé cómo llegamos hasta aquí. Pero tú nos salvaste. A mí, a Lucas, a Ana. Tienes que recuperarte. Vamos a superar esto, juntos.
Lucas, todavía en shock por todo lo que había sucedido, observaba la escena en silencio. Marina, la mujer a la que había acusado y despreciado, había arriesgado su vida por ellos. No sabía cómo procesarlo. Solo sabía que algo había cambiado para siempre en su familia. Mientras los paramédicos se llevaban a Marina al hospital, Pedro y Lucas se quedaron de pie en el umbral de la puerta, observando cómo el caos de las últimas semanas finalmente empezaba a desvanecerse. Santiago había sido detenido, pero las cicatrices emocionales que quedaban en la familia Costa tardarían mucho más en sanar. Pedro, todavía débil pero con la determinación renovada, miró a su hijo. «Lo logramos, hijo. Esto ha terminado». Lucas asintió, pero en su interior sabía que, aunque el peligro inmediato había pasado, la verdadera prueba para la familia Costa apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al arresto de Santiago fueron un torbellino de emociones. La mansión Costa, antes llena de secretos y desconfianza, se sumió en un silencio tenso. Pedro, que aún sentía los efectos del envenenamiento, dedicaba su tiempo a recuperarse físicamente, pero el verdadero reto estaba en su mente y corazón. La traición de Marina, la verdad sobre la muerte de Clara y el caos en que su familia había caído lo habían dejado marcado para siempre. Marina, por su parte, estaba en el hospital, recuperándose de la herida de bala que había sufrido al tratar de salvar a Pedro. A pesar del dolor físico, el peso de su culpa era lo que realmente la debilitaba. Había traicionado a una familia que había aprendido a querer, y aunque se había sacrificado en el último momento, no estaba segura de que su redención fuera suficiente. No podía borrar lo que había hecho, pero al menos, había logrado salvar a las personas que amaba. Un día, Pedro decidió ir al hospital para hablar con Marina. Sabía que era una conversación que no podía evitar más. Cuando llegó a la habitación, la encontró sola, mirando por la ventana con los ojos llenos de arrepentimiento. Marina no lo escuchó entrar, pero cuando vio su reflejo en el cristal, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedro, comenzó, pero no pudo continuar. Las palabras se atoraban en su garganta. Pedro se sentó a su lado, observándola con una mezcla de dolor y compasión. Marina, sé que lo que hiciste, no tiene excusa, dijo en voz baja, pero con firmeza. Pero también sé que en el último momento tomaste una decisión. Nos salvaste. Marina rompió a llorar, el peso de todo lo que había pasado finalmente cayendo sobre ella. Lo siento tanto, Pedro. Todo empezó por ambición, por miedo, pero ustedes se convirtieron en mi familia. No sé cómo llegué a esto, cómo permití que Santiago me manipulara tanto. Si pudiera volver atrás, haría todo de manera diferente. Pedro respiró hondo, sus emociones revolviéndose dentro de él. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había pasado, pero también sabía que había visto algo genuino en el sacrificio de Marina. Ella había tenido la oportunidad de destruirlo todo, pero eligió protegerlos. No podemos cambiar el pasado, dijo Pedro finalmente. Pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante. Tomará tiempo, y no será fácil, pero lo intentaremos. Marina asintió, sabiendo que el camino hacia el perdón sería largo. Pero solo el hecho de que Pedro estuviera dispuesto a intentarlo le dio una chispa de esperanza. Con el tiempo, la familia Costa comenzó a sanar. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, seguían presentes, pero poco a poco, Pedro, Lucas, Ana y Marina intentaron reconstruir sus vidas. La creación de una fundación en nombre de Clara fue una de las primeras decisiones que Pedro tomó después de la caída de Santiago. Quería honrar la memoria de su difunta esposa y al mismo tiempo crear algo positivo de la tragedia que había golpeado a su familia. La Fundación Clara Costa se dedicaría a la investigación de enfermedades cardíacas, una causa cercana a su corazón. Pedro también sabía que era una forma de enmendar los errores del pasado, una manera de redirigir su energía hacia algo que mantuviera vivo el legado de Clara y asegurara que su muerte no fuera en vano. Mientras Pedro se concentraba en su recuperación física y en el proyecto de la fundación, Lucas lidiaba con sus propios conflictos internos. La relación entre él y Marina seguía siendo complicada. A pesar de que había presenciado su sacrificio, le costaba olvidar todo lo que había pasado.
Había momentos en que el rencor surgía, pero luego recordaba la escena de Marina lanzándose frente a su padre, arriesgando su vida por ellos. Un día, después de semanas de silencio entre ellos, Lucas se acercó a Marina, quien estaba cuidando las plantas en el jardín. Ella lo miró con una leve sonrisa, pero la incomodidad entre los dos era evidente. Marina, comenzó Lucas, con voz vacilante, sé que lo que pasó no va a ser fácil de olvidar. Pero, tú salvaste a mi papá. Y a mí. Y eso significa algo. Marina dejó de podar las plantas y lo miró con lágrimas en los ojos. Lucas, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que todo cambió para mí. Al principio, no tenía intenciones buenas. Pero ustedes se convirtieron en mi familia. Y por eso, lo arriesgué todo. Lucas asintió, su mente llena de recuerdos conflictivos. Tal vez no sea fácil, pero quiero intentarlo. Quiero que podamos ser una familia de verdad. Marina sonrió, un atisbo de esperanza iluminando su rostro. Gracias, Lucas. No sabes lo que eso significa para mí. Con esa breve conversación, algo comenzó a cambiar entre ellos. Lucas no había olvidado todo lo que había pasado, pero estaba dispuesto a abrirse a la posibilidad de que la redención fuera posible. Finalmente, el día del lanzamiento de la Fundación Clara Costa llegó. Toda la familia se reunió para el evento. Pedro, de pie frente a un pequeño grupo de amigos y colegas, dio un emotivo discurso sobre su difunta esposa, sobre el legado que quería dejar y sobre cómo, a pesar de los momentos oscuros, su familia había encontrado la manera de seguir adelante. Ana, que había sido la chispa que desencadenó la verdad, jugaba despreocupada en el jardín, ajena a la gravedad del evento, mientras Lucas y Marina la observaban desde la distancia. Los dos intercambiaron una mirada de complicidad, un paso más hacia la sanación. La escena final ocurre durante un piquenique familiar en los jardines de la mansión. El sol brilla cálidamente sobre ellos, y el aire está lleno de risas. Marina, sentada al lado de Pedro, sonríe al ver a Ana y Lucas jugando juntos. Pedro la mira con ternura y complicidad, dándose cuenta de que, después de todo lo que habían pasado, su familia finalmente estaba comenzando a sanar. ¿Sabes?, le dice Pedro a Marina en voz baja, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Pero aquí estamos. Marina asiente, su corazón lleno de gratitud. Tampoco yo. Pero estoy feliz de que estemos juntos. Después de todo el dolor, la traición y el sacrificio, el perdón y el amor habían prevalecido. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.